Pues seguimos, estamos en el capítulo 19, ¿se acuerdan? Pues 19, y vamos a leer los versículos del 11 hasta el 12. Recordemos que lo último que vimos fue la historia de Zaqueo, ¿no? Pues los versículos 11 y 12 del capítulo 19 de San Lucas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. O sea, aquí nos relata San Lucas la parábola que se llama parábola de las minas, que en San Mateo, si se acuerdan, hay uno que digamos que es muy semejante, diríamos que la enseñanza es la misma, que es la parábola de los talentos. Seguramente este mensaje, esta enseñanza, Jesús la diría más de una vez y con sus pequeños variantes. Utilizan distinto nombre de la moneda, también por cuanto San Mateo habla a pueblo judío y en cambio San Lucas está más bien en la mentalidad griega. Se expresa, digamos, se escribe más para los que tienen esta cultura y esta mentalidad griega. En el fondo del ejemplo que pone aquí, parece muy claro que hay una alusión, enseguida lo vamos a ver con más detalle, al hecho histórico. Jesús siempre, para transmitir una enseñanza, cuando hace parábolas, parte de hechos reales que ocurren. Hemos visto, por ejemplo, el sembrador, cuando la oveja perdida, es decir, parte de cosas que la gente que le está escuchando conoce muy bien. Entonces, en el pueblo de Israel existía el hecho histórico de las idas y venidas de los Herodes, digamos, a Roma para conseguir el título de rey. Entonces, pone este ejemplo de una persona noble que va a un país lejano para conseguir el reino, para conseguir el título de rey. Entonces dice que el reino de Dios, el reino que viene a establecer Jesucristo, se parece a esto que nos va a decir. Pero fijémonos que nos ha dicho en el versículo 11 el motivo por qué Jesús pone esta parábola. Y es porque ya van camino de Jerusalén. Recordemos que todo el episodio de Zaqueo y del ciego que le curan, que está al lado del camino, tiene lugar en Jericó, muy cerca ya de Jerusalén. Y había quienes pensaban que ya sería inminente pues, el establecimiento glorioso del reino de Dios, con la mentalidad del concepto que se habían formado respecto al Mesías. Un rey glorioso, triunfante, que les daba pues, la libertad y el poder sobre todo el mundo, poco menos, ¿no? Y entonces él quiere enseñar que no es inminente esa venida gloriosa del reino de Dios, que sí que vendrá, pero tardará. Y entonces pone el ejemplo de este noble que va a un país lejano para recibir el título real y luego vuelve glorioso, ya bien vuelve rey. ¿Comprenden, no? Es decir, hace por lo tanto una alusión a la segunda venida gloriosa ya sí de Jesús. Pero entre esta primera venida en el momento en el que está hablando y la segunda venida pasa un tiempo. Y lo compara pues con este noble que va a un país lejano para conseguir el título real. Continuemos, los versículos 13 al 17. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades.
nos encontramos, por lo tanto, de este señor que antes de marchar reparte bienes. En el Evangelio de San Mateo, cuando se habla de los talentos, se dice que reparte sus bienes. Y en este caso de las minas, a todos les da la misma cantidad y se dice que son 10. ¿Y para qué se los da estos bienes? Para que trabajen con ellos. Se los da para que negocien y hagan que esos bienes crezcan. Es lo que tienen que hacer estos siervos, estos amigos, como queramos llamarle, de este noble. El detalle de que envía hay un grupo que odian y que no quieren que sea rey, por lo tanto mandan una delegación para decir a Roma: no queremos que sea rey. Es una alusión evidente a lo que ocurría con los Herodes. Muchos judíos, la gran mayoría, odiaban a los Herodes. Pero también con lo que ocurre con Jesús. Hay muchos que no quieren a Jesús. Hay muchos que no aceptan a Jesús. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues que al volver, después de un tiempo, pues pide cuentas a estos empleados. Fijémonos cómo nos describe San Mateo la vuelta de Jesús. Real, Busquemos en Mateo capítulo 16, el versículo 27. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, Jesús ciertamente volverá en toda su gloria, porque cuando vino por primera vez, podríamos decir, hablando coloquialmente, vino como de incógnita, ¿no? No vino manifestándose como quien es, Dios hecho hombre, sino como un hombre cualquiera, dirá la carta a los Filipenses San Pablo. Pero cuando venga por segunda vez, vendrá con toda su gloria, con los ángeles de Dios, y vendrá como juez. Bueno, pues esto aparece aquí, ¿no? Cuando vuelve, este señor pide cuentas, actúa como juez. ¿Y qué ocurre? Pues que había uno, solamente se nos va a hablar de 3. Se presenta el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. ¿Y qué le dice el amo? Muy bien, siervo bueno, puesto que has sido fiel en lo poco, te pondré al frente del gobierno de 10 ciudades. Es decir, observemos que esos bienes que le ha dado el Señor, este señor, para que negocie con ellos, a la vuelta no les pide que se lo entreguen y ellos se quedan sin nada. Fijémonos que se trata de unos bienes de los que después ellos disfrutan. Por lo tanto, ha conseguido conseguir que el uno se convierta en 10, una mina se convierte en 10, pues le pone al frente de 10 ciudades. Continuemos desde el versículo 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a éste dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Observemos que Jesús dice igualmente siervo bueno al que solo con esa mina ha conseguido 5 minas. En cambio llega el tercero. San Lucas aquí resume
No sabemos si el Señor también solamente habló de los 3 primeros, porque dio mina a 10 y solamente habla de 3, pero evidentemente le pidió cuenta a todos. Pero para no dar tanto, insistir tanto, solo habla de estos 3. Cuando llega el tercero, fijemos que el tercero no ha perdido, no ha malgastado, no se ha gastado la mina. La ha tenido cuidadosamente envuelta en un pañuelo para entregársela cuando vuelva. El tono que tiene este hombre cuando habla con el Señor indica que no tiene buenas disposiciones. Tiene una actitud de mirar al Señor, a este noble, como una persona exigente, pues que siembra, que quiere recoger donde no ha sembrado, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una idea del Señor totalmente, diríamos, equivocada y demás, y una mala impresión, una mala idea acerca de este Señor. Y por esto, fijémonos que este noble le diría: ¿sabías que yo era severo? Pues, ¿por qué no has puesto a trabajar la mina? ¿Por qué no por lo menos no la has depositado en el banco? Y ahora la recobraría con unos intereses. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Jesús? Que Dios realmente es tan severo y quiere que trabajemos con susto, con miedo, porque si no, no. Fijemos que no es eso. Lo que nos está diciendo es que los dones que nos da, todo lo que tenemos son dones de Dios, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Son dones de Dios. Nuestros, digamos, cosas nuestras, que sean solo nuestras, que no sean de Dios, ¿qué es lo que tenemos? El pecado. El pecado ciertamente es nuestro. Y también la nada. Todo lo demás nos lo ha dado Dios. Nuestras cualidades humanas y nuestros dones sobrenaturales. Absolutamente todo es de Dios. San Pablo en la carta a los Corintios dirá: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. No es tuyo, lo has recibido. Pero el Señor nos lo ha dado para que trabajemos con ello. ¿Y por qué para que trabajemos con ello? Fijémonos que en el fondo es para bien nuestro. Dios tiene tanta confianza en los seres humanos que nos ha hecho para que colaboremos en su obra. Se acordarán que en el libro del Génesis se dice que Dios le encargó al hombre que trabajara y cultivara el universo, es decir, que perfeccionara, ayudara a desarrollarse esa obra de Dios, lo cual es una manera de darle dignidad al ser humano. Y fijémonos que precisamente por eso todos los dones que tenemos, si no los hacemos trabajar, se pierden. En el orden natural y en el orden sobrenatural. Por esto dice: a ese que no ha hecho nada, pues quitárselo y dárselo al que tiene 10. Y cuando le dice: pero Señor, si ya tiene muchos, ¿qué dice el Señor? Que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun eso que cree tener, se le quitará. Pero quizá así mirado superficialmente podemos pensar: pues es una injusticia, ¿no? Conviene compartir un poco. Pero es que fíjense que es lo que existe, es lo que ocurre realmente. Voy a poner un ejemplo y creo que lo van a entender. Cuando un niño nace con una cantidad de potencialidades, ¿no? Cuando nace ni habla, ni camina, ni piensa, ¿no? Pero sí que tiene la capacidad, si se desarrolla, de que puede llegar a ser quizá un gran atleta. O puede ser quizás un científico. Pero para que sea eso, tiene que desarrollar sus cualidades. Si hoy nos encontramos, por ejemplo, con estos deportistas, estos futbolistas que corren de aquella forma, ¿cómo han conseguido esa velocidad y esa agilidad que tienen con la pelota y, en fin, en sus movimientos?
Se han estado entrenando, han estado desarrollando esas facultades que tenían. Si ese mismo se hubiera quedado sentadito sin moverse, pues quizás habría acabado en una silla de ruedas. ¿Se dan cuenta, no? O sea, los dones de Dios son para que trabajemos con ellos. Y colaborando al desarrollo, pues cada vez tenemos más. Y lo mismo ocurre en el orden sobrenatural. ¿Un santo qué es? Pues una persona que ha desarrollado los dones que se le dieron en el bautismo. ¿Sí? El que se queda en la mediocridad, pues no ha trabajado todo lo que tendría que trabajar y no ha desarrollado esas cualidades, esos dones que Dios ya nos dio en el bautismo. No olvidemos, que esto ya lo hemos leído más de una vez, lo que dice San Pablo en una carta a los Efesios. Dios nos pensó desde antes de la creación del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Luego, todos, absolutamente todos, potencialmente somos santos. En el pensamiento de Dios, en el proyecto de Dios, somos santos. ¿Por qué unos llegan a santos y otros no llegan a santos? Y no hablo de canonizar, porque hay muchos santos que no están canonizados. ¿Por qué hay quienes no solamente no llegan, sino que incluso pueden ir al infierno? Pues porque no han desarrollado sus dones que Dios le ha dado. Dios nos da los dones y nos ofrece a lo largo de nuestra vida las gracias para que trabajemos con estos dones. Repito, si trabajamos, si colaboramos con la gracia, todos seremos santos. Y eso es lo que Dios quiere. Por lo tanto, al que tiene se le dará. Claro, porque trabaja. Al que no tiene, pues puede perder hasta eso que tiene. Por consiguiente, eso no es señal de severidad por parte de Dios, sino más bien, yo diría, es señal de ese amor y esa confianza que Dios tiene en nosotros. Y que quiere que con nuestra correspondencia hagamos manifiesto esa obra maravillosa de Dios. Porque, a ver, si vemos, por ejemplo, una puesta de sol, de aquellas que a veces son magníficas, ¿no? Eso lo ha hecho Dios. La naturaleza no ha tenido que hacer nada más que secundar la obra de Dios. Pero un santo puede ser una obra maravillosa de Dios. Pero esa obra maravillosa de Dios, Dios la ha hecho contando con la libertad, con la libre cooperación de esa persona. Luego es obra de Dios. Aquello que dirá San Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Pues esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hasta la segunda venida de Cristo, ahora estamos en ese tiempo en que el Señor ha ido a ese país lejano, según la parábola, ¿no?, para volver como rey. ¿Qué es, pues, lo que se pide de nosotros, que somos esos que hemos recibido la mina? Pues que vivamos de fe, que tengamos confianza y que nos esforcemos, que luchemos en la vida. Si dejamos de actuar así, sencillamente guardamos en un pañuelo esos dones que Dios nos ha dado, pues lo perderemos. Esta es la realidad, porque si no se trabaja con ello, se pierde. Y lo que dice que a esos enemigos suyos que no querían que actuase como rey, traedlo aquí y tal, fijemos que de hecho es lo que ocurrirá cuando el Cristo por segunda vez. Habrá quienes entren en el reino de Dios y habrá quienes vayan al infierno. Pero fijémonos que irán al infierno no porque Dios los envía, sino porque ellos han ido allí, han querido ir allí. Porque el trabajo básico, fundamental que Dios nos pide es que amemos. Porque si nos fijamos en todos los mandamientos,
Y en lo que exige la vida cristiana, en concreto, es amar. Los mandamientos Jesús mismo lo dijo, ¿no? Que se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. El que no ama se incapacita para gozar del amor. Esto es la realidad. Y es interesante lo que en el libro, digamos, en el Evangelio de San Mateo, se dice, o sea, dice el Señor a los que han trabajado. Si quieren, busquen el capítulo 25 de San Mateo, los versículos 22 al 23. Mateo 25, versículos 22 y 23. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Fijémonos ese final. Entra en el gozo de tu señor. Esa es la recompensa que Dios nos va a dar, que Dios nos ha prometido. Vivir, colaborar, digamos, participar del mismo gozo de Dios, de la misma felicidad de Dios. Dios no nos ha creado para sufrir. Dios no nos ha creado para ser desgraciados. Dios nos ha creado para que seamos felices, y no con cualquier felicidad, con la misma felicidad que tiene Dios. Pero depende de nosotros. Hemos de trabajar con los talentos, con las minas que Dios nos ha dado. Yo creo que la enseñanza de esta parábola es muy clara, ¿verdad? Pues aprovechémosla. No hagamos como dice Santiago, de aquel que se mira al espejo y da media vuelta y ya se olvida. Pues no, nosotros si hemos mirado al espejo de la palabra de Dios y vemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo.